Primeramente vamos a decirle a la inteligencia artificial o a este chat, por ejemplo, vamos a decirle que queremos, vamos a decir, actúa como un especialista en electrónica automotriz. Vamos a decirle así. Quiero que me ayudes a interpretar siglas en diagramas eléctricos. Una de las cosas que en ocasiones nos puede impedir analizar de una forma como un especialista un diagrama eléctrico es la parte de las abreviaturas o a veces también las siglas. Es importante entender que nosotros podemos tener primeramente un diagrama como este donde podamos tener, por ejemplo, estas siglas y abreviaturas. Podemos decir que es una mezcla donde dice P/N, POS, POS, SW. ¿Ok? Para algunos van a poder identificar esto, qué significa esto rápidamente, pero para los que no hay dos opciones. Número uno, que nosotros vayamos a hacer un recorrido a la línea. Cada una de estas líneas evidentemente representan un cable y esta parte de aquí nos dice el dato del color del cable. Esto también lo hacen en este caso en inglés y aquí tenemos un cable que está representado con el marrón y el amarillo. Entonces tenemos un cable marrón y amarillo donde nosotros tenemos el envío o la recepción de estas siglas o abreviaturas que tenemos aquí. Otro punto importante que tenemos acá es el número 6. Quiere decir que en ese pin 6 está localizado ese punto. Pero también obligatoriamente tenemos que tener allí en esta parte un conector. Y entonces nosotros tenemos que es el conector número 1. El conector número 1. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Conector número 1. El pin número 6. Eso es importante para que nosotros hagamos un seguimiento. Fíjense que aquí tenemos el punto que estamos hablando y vamos a subrayar en este caso el pin número 6. Y vamos a hacer un seguimiento de esto para que podamos tener una mejor idea de qué punto puede estarnos indicando. Como podemos ver en este caso de este diagrama es un diagrama de motor. ¿Ok? Súper importante que ustedes puedan tener en cuenta para saber un poco a qué se refieren también las siglas, cuál es el sistema en cuestión que están viendo. Si están en motor, si están en el diagrama de frenos, si están en el diagrama, por ejemplo, de bolsas de aire, ¿ok? Si están en el diagrama de luces. Entonces, de esa forma, ustedes van a tener un mejor contexto de a qué quiere decir cada una de las abreviaturas o los puntos, los signos y demás que puedan estar en un diagrama. Fíjense que en este caso yo tengo que, ustedes no lo ven allí, pero ese punto de aquí va a hacer todo este recorrido, todo esto de aquí y va a llegar directamente a este punto. Entonces, ¿qué les parece si ampliamos ese punto para poder relacionar esas palabras o esas siglas que dicen allí o esas abreviaturas con el punto en cuestión a donde llega? En el caso de este diagrama, muchachos, este diagrama de motor tiene 4 páginas, ¿ok? Entonces es importante que nosotros podamos entender que también esto puede pasar. Un solo diagrama, esto es un diagrama donde están representados todos los elementos eléctricos que controlan de una forma u otra el motor del vehículo. Entonces, fíjense que estamos aquí y este diagrama 1 y este diagrama 2. Y este punto llega justamente hasta un elemento en el diagrama 2. Así que hay que tener en cuenta varias cosas. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a ampliar por acá esto. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es este número que está aquí. El 4. ¿Por qué? Porque ese mismo número va a representar el número que sigue en la próxima página del diagrama. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque hay ocasiones donde nosotros podemos imprimir estos diagramas y de esa forma nosotros podemos hacer un seguimiento con este número. Entonces, cuando ustedes vean que un cableado llega al final de una página y se marca con un número, eso quiere decir que en la próxima página lo vamos a encontrar con el mismo número. Y lógicamente, otra referencia que podemos tener para que estemos 100% seguros de que es el cable que nosotros estamos siguiendo es también la parte de los colores, ¿ok? Que sea exactamente el mismo. Solo que tenemos que guiarnos por ambas cosas para poder estar totalmente seguros
no sea que de pronto tengamos un cable del mismo color, pero obviamente no se represente en ese punto. Así que el color y también, lógicamente, el número es importante. Seguimos haciendo el seguimiento y llegamos al elemento, muchachos. Llegamos al elemento que en este caso es el solenoide TRS de la transmisión. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes que cuando nosotros ya hablamos de que aquí está el solenoide TRS de transmisión y vemos allá que decía PN, ya se nos puede ir abriendo la mente a qué se refiere. ¿Ok? Entonces teníamos PN y teníamos POS, si no me equivoco, y teníamos SW. Y entonces fíjense cómo cuando ya enlazamos, ok, lo que está pasando aquí, transmisión, ¿qué tiene que ver PN con transmisión? Pare neutro, ¿ok? Entonces esto puede ser la posición, el switch de posición de pare neutro de la caja, ¿ok? Lo que nosotros vemos cuando hacemos los cambios para que la computadora esté enterada de en qué posición está la palanca de cambios, ¿ok? Y ustedes dirán, Garvin, no se me ocurre todavía. Bueno, les voy a dar algo que es un punto muy importante para que ustedes lo puedan utilizar también. Cuando ustedes tengan, muchachos, una duda al respecto de un punto en un diagrama eléctrico, primeramente, muchachos, el estudio de este curso completo les va a dar las herramientas para poder hacerlo. Pero sin embargo, hay herramientas tecnológicas de las cuales nos podemos valer y voy a sentarme por acá mientras que ustedes miran allí para que vean lo que podemos hacer aquí. Vamos a mirar algo aquí que de seguro ustedes conocen, algunos de ustedes, y vamos a entrar a lo que llaman el ChatGPT o la inteligencia artificial para que nos ayude un poco en este caso, ¿ok? Algunos dirán, no puede ser, eso está muy fácil de determinar, pero para otros quizás se le hace un poco más complejo. Entonces, primeramente vamos a decirle a la inteligencia artificial o a este chat, por ejemplo, vamos a decirle que queremos, vamos a decir, actúa como un especialista en electrónica automotriz. Vamos a decirle así, en electrónica automotriz. ¿Ok? Vamos a decirle primeramente eso y dice, hola, como especialista en electrónica automotriz puedo ayudarte con preguntas, problemas, etcétera, etcétera. Primero vamos a decirle eso y luego le vamos a decir también que nos ayude, vamos a decirle así, quiero que me ayudes a interpretar siglas en diagramas eléctricos. ¿Ok? Vamos a decirle eso. Por supuesto, estoy aquí para ayudarte, etcétera, etcétera, tan amable. Pero ahora vamos a colocarle lo siguiente. ¿Qué significa las siglas, aunque en realidad son abreviaturas, pero él va a entender las siglas P, y aquí lo colocamos en mayúsculas si quieren, P/N, ¿ok? Decía también, vamos a colocar aquí N en mayúscula como está allá, POS SW. ¿Vieron que le dije exactamente? Quiero que me diga qué significa eso de allí. Justamente esto que estoy colocando aquí. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Eso para que nos dé una idea amplia, obviamente, de qué cosa puede ser. Si nosotros de pronto no llegamos a la conclusión de la forma en la cual estamos llegando. Recuerden, muchachos, que hay cosas más simples que otras. Para muchos esto es obvio, para otros no. Pero hay puntos que por más especialistas que seamos, hay siglas y abreviaturas que de verdad en el momento no podemos interpretar de forma correcta. Por lo tanto, podemos ayudarnos en la tecnología. Entonces, fíjense lo que dice. En el contexto de los diagramas eléctricos de vehículos, recuerden que el contexto ya yo se lo di. Yo no le puedo decir simplemente qué significa PN, POS, SW sin decirle de a qué cosa me estoy refiriendo. Así que estas dos cosas, que actúe como especialista en electrónica automotriz y de que quiero que me ayude a interpretar siglas en diagramas eléctricos, es fundamental para que él pueda ayudarme de una forma correcta. Entonces dice, en el contexto de los diagramas eléctricos de vehículos, las siglas PN, P/N, generalmente se refieren a par neutral, parqueo neutro. Y POS SW se refiere a Position Switch,
interruptor de posición. Aquí tienes una explicación más detallada de cada uno. Par neutral se refiere a la posición de cambio de marchas de un vehículo automático cuando el cambio de marcha está en posición P o parking, o N, que es neutral. El interruptor indica al vehículo, la posición de seguridad, y esta parte de aquí dice se trata de un interruptor que detecta, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, de esta forma ustedes lo pueden hacer con ChatGPT. Garvin, yo no sé cómo utilizar ChatGPT. No te preocupes, que lógicamente, aparte de que hay muchísima información en internet, también en nuestro curso completo, nosotros vamos a hablarles de cómo poder ayudarse de este tipo de herramientas para poder analizar diagramas eléctricos. Escúchenme bien, escúchenme bien. En la parte automotriz no existe algo que pueda suplir todavía al ser humano. Ni los escáneres, ni los osciloscopios, ni siquiera una inteligencia artificial. Nosotros tenemos que dar contexto a las cosas para poder saber a qué se refiere, ¿ok? Entonces es súper importante esto. Fíjense que nosotros tenemos varias cosas aquí. Por ejemplo, en este caso, la parte de coil y la parte de drive, lo que quiere decir es el controlador de las bobinas, ¿ok? Muchos pueden entender esto y aquí cuando hagan una simple traducción pueden decir que es el inyector de combustible, en este caso el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿ok? Y esta parte son la parte de las bobinas. Así que hay muchos puntos que simplemente con una traducción normal podemos saber a qué se refiere. Pero hay otros que no. Vamos a ver si podemos mirar algún otro ejemplo aquí. Fíjense, vamos a mirar este, por ejemplo. Quizá muchos de ustedes no sepan qué significa, por ejemplo, esto. Fíjense que aquí tenemos un módulo, ¿ok? Un módulo de poder, por así decirlo. Esto no es más que, por así decirlo, la caja de fusibles de las alimentaciones. Aquí tenemos un fusible, quizás muchos están familiarizados con esto. Aquí tenemos un fusible, el fusible 19, que es de 20 amperios, esa es la característica. Aparte de eso, nos dice también, simplemente con una traducción normal, si ustedes no saben inglés, ustedes pueden traducir esto, que donde dice all times, quiere decir que esto está vivo todo el tiempo, que esto está siempre o todo el tiempo energizado, ¿ok? Entonces, esa es esa parte. Perfecto, no hay problema. Ahora, en esta parte hay algo que dice PTC. Quizá para muchos esta terminología PTC no es tan, vamos a decirlo así, tan común. Entonces, sí, si estudiamos los símbolos y los signos, por ejemplo, fíjense que esto es un fusible y esta es la representación. Pero en este caso esto tiene algo diferente, que en vez de ser así, como un fusible, en este caso es así. Y sí, por supuesto que en las simbologías nosotros podemos estudiarlo. Pero ¿qué pasa si a mí me urge analizar un diagrama y quiero que me ayuden, quiero buscar información para que me puedan ayudar a qué significa justamente esto? Vamos a hacer el mismo ejercicio con el chat y vamos a ver cuánto nos puede ayudar. Primeramente vamos a irnos allá, vamos a irnos para acá. Ya nosotros le dimos el contexto, así que en esta conversación ya él sabe lo que nosotros queremos. Vamos a ponerlo aquí y vamos a decirle, vamos a simplemente decirle, fíjense en esto, vamos a ver, vamos a decirle simplemente qué significa PTC. Vamos a decirle eso primeramente. ¿Qué significa PTC? Ok, y entonces dice que se utiliza comúnmente en el ámbito de la electrónica automotriz y puede tener diferentes significados, etc. Entonces dice coeficiente de temperatura positivo. ¿Sí lo ven? En este caso se refiere a un componente electrónico de coeficiente... Bueno, está bien, pero sin embargo, fíjense que no nos da muchos datos. Allí yo aún digo, ok, dice que es un resistor de coeficiente de temperatura, etcétera. Pero ¿qué les parece si yo le digo que ese PTC está en la caja de fusibles? ¿Les parece? Voy a colocarlo así. Fusible o ese término, coloquémoslo así, ese término PTC está ubicado en la caja de fusibles. Vamos a ver si así nos entiende mejor. Ok, dice, perfecto. Fíjense que aquí nos lo dijo un poco mejor. Dice, disculpa la confusión, etcétera. En la caja de fusibles de un vehículo es posible encontrar fusibles PTC, ¿ok? Que utilizan la tecnología de coeficiente de temperatura, etcétera. ¿Qué es lo que hace esto?
este fusible se diseña para proteger circuitos específicos en caso de sobrecalentamiento, de sobrecorriente, perdón. En lugar de quemarse permanentemente como un fusible tradicional, los fusibles PTC son sensibles a la temperatura y su resistencia aumenta rápidamente cuando se detecta corriente excesiva. Entonces, fíjense, ¿qué nos está diciendo eso si lo analizamos y nos detenemos? En el caso de este fusible, muchachos, este fusible PTC es un fusible que puede simplemente abrirse o abrir el circuito cuando hay un exceso de corriente, ¿ok? Y puede volver a restaurarse. En cambio, un fusible convencional no se vuelve a restaurar, sino que se daña, ¿ok? Entonces aquí tenemos un elemento que es de seguridad y aquí otro que es de seguridad que se parecen mucho, cumplen una función parecida, pero este se daña de forma permanente y este no. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, fíjense cómo nos puede ayudar, obviamente, la inteligencia artificial en ese caso, pero si nosotros le damos un mejor contexto, vamos a poder, vamos a decirlo así, tenerlo de una mejor forma, ¿ok? Entonces, así pasa con todo, lógicamente, o con muchas de las cosas, ¿sí? Entonces, es súper importante, muchachos, que nosotros vayamos viendo que para un diagrama eléctrico van a haber varios factores que nosotros tenemos que conocer para poder interpretarlo, muchachos. Una de las cosas que siempre les digo, y como les digo, los invito a todas las personas que quieran hacer este curso y quieran saber también cómo darle contexto a esto de la inteligencia artificial también para que nos ayude en los diagnósticos y en el análisis de diagramas, les pido que continúen viendo nuestras clases. No pretendo que con esta clase ustedes sepan leer todos los diagramas eléctricos, pero sí algunos tips importantes. Recuérdense que el funcionamiento del sistema es fundamental. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Ok? Si es motor, por ejemplo, tengo que tener en el cerebro ¿qué necesita la computadora de motor para poder llevar a cabo el funcionamiento eficiente del motor? Ah, ok, necesita sensores, necesita actuadores, necesita un software, entre otras cosas que está interno allí. Y entonces es súper importante que ustedes tengan en cuenta eso para que puedan ver cuál es el funcionamiento. Así que en la próxima entrega y en la próxima clase estaremos hablando acerca de qué significan todos los puntos, o ya vamos a entrar a los puntos importantes también de, por ejemplo, los módulos, qué significan estas líneas segmentadas, ¿ok? ¿Por qué aparecen segmentadas en alguna parte? ¿Por qué en otras partes son líneas corridas? ¿Qué significan algunos símbolos y demás? Pero, lógicamente, eso es súper importante que lo veamos poco a poco, con calma y con detenimiento. Así que continúen en este curso de análisis de diagramas. Los que quieran inscribirse de forma formal, valga la redundancia, pueden hacerlo con nosotros comunicándose ahí en los links que les daremos en la descripción. De resto, sigan viendo también las partes que vamos a hacer en el canal para que puedan seguir avanzando en el análisis de diagramas eléctricos. Nos vemos.